sido receptividad, la presentación de estos libros. Yo soy Arnoldo Ramos, por parte del TEC. Quisiera presentarles a nuestro coordinador de unidad, que les tiene unas palabritas de parte del TEC y de la dirección de acá del TEC. Juan Pablo Capri. Bueno, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es la Casa Cultural Amón del TEC. Este es un proyecto de extensión que ya lleva 28 años funcionando aquí en el centro de San José. Somos parte de la Unidad de Cultura y Deporte de San José, que es parte de la Escuela de Cultura y Deporte. Estamos aquí en un campus, que es un campus local, regional, estamos fuera del centro, que es Cartago, y desde el cual nosotros comunidad hemos venido generando este proyecto que ya está bastante posicionado para vincularnos con la comunidad y contribuir al desarrollo del país. Yo creo que eso es una misión que nos une a la Universidad Estatal a Distancia, a la editorial de la UNED también, y al TEC, sobre todo en tiempos y momentos en que el papel de la universidad pública está tan cuestionado, pero nuestra arma de batalla ha sido demostrar a través del trabajo de las diferentes escuelas, dependencias, la producción académica y cómo contribuye la universidad pública al desarrollo del país. Agradecerle a la UNED y a los 5 autores que decidieron darnos el lujo de tenerlos esta noche aquí presentando sus libros. Este es un momento que se hace en el marco de un espacio que coordina el profesor Arnoldo Ramos, que también es miembro de nuestra unidad, que se llama Interludio Creativo. A quienes les llegó la invitación lo pueden haber visto, y está pensado como un espacio para fomentar la creatividad entre la población estudiantil y la población alrededor de nuestro campus, desde las diferentes manifestaciones y disciplinas artísticas. Entonces hemos tenido momentos de cine, de teatro, de origami. Es un espacio que acabamos de estrenar el semestre pasado y hoy nos reúne aquí para esta presentación de libros y para compartir sobre el teatro. Para mí es un verdadero honor tenerlos a ustedes en pleno, participando de la actividad, a ustedes como público, y ojalá que para quienes no conocían el espacio, de aquí en adelante siga siendo su casa, como siempre procuramos que sea para todas las personas que nos visitan. Así que muchas gracias, disfruten de la actividad y que tengan una linda noche. Bueno, ahora le agradecería mucho a don Daniel, que prácticamente sin esto no hubiera sido posible, porque es el que se come la bronca de correcciones y formatos y demás, que tamaño de trabajo es. Así que don Daniel, bienvenido a sus palabras. Adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión. Como bien dice don Arnoldo, yo vengo en representación de la editorial de la UNED. Yo tuve el gusto de tener a cargo la edición de estos 4 libros de la colección de teatro. Así que bueno, esta noche empiezo saludando a nuestros autores, don Bernardo Mena, Dinora Barquero, Alvaro, don Arnoldo Ramos, don Rafael Iglesias, Rodrigo Soto, y por supuesto al encargado de la colección de teatro, que es don Juan Fernando Cerdas Albertazzi, que realmente gracias a él en gran medida que todo esto es posible, ¿verdad? Por su trabajo de compilación e investigación del teatro costarricense. Cada una de las colecciones de la editorial tiene un encargado externo que pues, lleva a cabo esta labor de investigación, de compilación, de búsqueda de textos tanto antiguos o clásicos que no están en circulación, así como textos de autores nuevos, de talentos recientes. Se me olvidaba de forma especial saludar a don Bernardo y a don Antonio Iglesias, felicitarlos de forma especial por haber ganado el premio de Echeverría, por supuesto en la rama de dramaturgia. Tenemos 2 años, tenemos ya ganadores 2 años consecutivos de los premios Aquileo Echeverría, ¿verdad? Don Bernardo y don Antonio, 2024 y 2025 respectivamente. Muchas felicitaciones.
Cerdas. Y la colección pues tiene este objetivo de rescatar y conservar la dramaturgia de autores tanto consagrados como emergentes, desde los clásicos como Alberto Cañas, Daniel Gallegos, Fabián Dobles, Samuel Robinsky, hasta más recientes como Ana Istarú, Claudia Barrio Nuevo, Juan Pablo Camponero, María Silva y por supuesto los talentos que tenemos esta noche aquí presentes. Estos 4 títulos son justamente los últimos números de la colección, pero además son los títulos que han sido hechos ya con el rediseño de la colección. Hace 2 años se tomó la decisión de rediseñar la colección para cambiar su formato, hacerlo más amigable, más atractivo, mejorar sus prestaciones para la lectura del texto dramático, del texto teatral. Se remodeló toda su parte gráfica. Ese trabajo de rediseño estuvo a cargo de nuestra compañera, la diseñadora Tricia Calvo, y por supuesto siempre con el liderazgo y la inmensa experiencia de don Juan Fernando Cerdas. Yo tuve a cargo la edición de estos libros y bueno, debo decir que fue un trabajo exquisito, porque además me ha permitido conocer muchísimo sobre el teatro costarricense y conocer la obra de estas personas que están aquí, y me honra muchísimo haber podido colaborar en este curso. Estos 4 títulos, las obras que contienen estos 4 títulos dan cuenta de la capacidad del teatro para abordar los principales focos de inquietud de nuestra época, como los derechos humanos, el abuso de poder, los medios informativos y la efervescencia de la opinión pública, e incluso ponerlos en diálogo con obras clásicas, como por ejemplo El Principito en el caso de Don Arnoldo, o las obras de Sófocles en el caso de Don Bernardo, como una forma de mostrar que nuestra especie ha tenido los mismos dilemas no resueltos a través de su historia, desde un sincero dramatismo o desde una farsa que raya en el desparpajo, sea con la metáfora o sea transportando al público a la mente de sus personajes. Estas propuestas aprovechan los recursos escénicos para crear el tipo de experiencia inmersiva que solo el teatro es capaz de lograr. Felicito una vez más a nuestras personas autoras y al encargado de la colección por estos invaluables aportes a la dramaturgia costarricense, a la literatura costarricense y a la sociedad costarricense. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ahora la palabra le tocaría a nuestro querido Juan Fernando, que va a ser el moderador hoy, para conversar y hacer este diálogo con ustedes las obras ya mencionadas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por acudir al llamado. Nosotros estábamos muy interesados en poder entrar en contacto con el público para la distribución de este trabajo, que es sumamente valioso, en criterio, que es una muestra de materiales que cubren una vasta gama no solo de temas, sino de tratamientos escénicos, de problemáticas trabajadas. La colección se llama Teatro Clásico y Contemporáneo Costarricense. La fundó don Alberto Cañas y con el propósito de recoger textos que fueron producidos años atrás y textos que se están produciendo actualmente. Es decir, toda la posibilidad de la dramaturgia costarricense. Y esto es una labor muy importante que la editorial de la Universidad Estatal a Distancia ha llevado adelante, porque de alguna manera todo dramaturgo escribe su material esperando verlo en el escenario, de manera tal que de alguna forma muchas veces pasa que textos escritos para el escenario, una vez representados, desaparecen, se los traga la historia. Ha pasado muchas veces, incluso estuvo por pasarle a Shakespeare. Fue un trabajo de
llevarlo a imprimir, porque el teatro escrito requiere un lector un poco diferente o más especializado, digamos, que la narrativa o que la poesía. De alguna forma hay una clave interior en el texto que supone la futura puesta, ¿verdad? Decía Ferruccio Rosilandi, un teórico de la semiótica italiano de los años 70, decía, se escribe una novela, pero se escribe para el teatro. De alguna manera la dramaturgia tiene sentido en cuanto toma cuerpo, es tridimensional en el escenario. Y bueno, no solo se trataba de darle pervivencia a textos que fueron producidos para la escena y que han sido llevados, sino textos que no han sido todavía representados, que tengan potencial de llegar al espectador. Un aporte muy particular que se puede hacer al desarrollo del movimiento teatral costarricense también de alguna manera. Hay una relación muy interesante entre el desarrollo de la dramaturgia y el desarrollo del movimiento teatral escénico específico, que no siempre van parejos, que no siempre se van desarrollando de manera pareja. Sin embargo, un teatro nacional requiere necesariamente de una dramaturgia nacional. Aun cuando se pueda desarrollar un ejercicio teatral con textos universales o grandes clásicos de la humanidad, siempre es necesario que el público para el cual trabaja el teatro tenga de alguna manera su imagen o su esencia o sus problemas o su manera de enfocar la vida representada en una dramaturgia. Aquí en Costa Rica hubo bastante desarrollo de una dramaturgia previa a la profesionalización del movimiento teatral. Y ahí hubo un buen material, ahí están nuestros tres clásicos, Don Leto, Robinsky y Daniel Gallegos, que se desarrollaron tal vez con un poquito de anterioridad a que se desarrollara profesionalmente la actividad profesional teatral. Y bueno, ellos alimentaron mucho todo eso, gracias al aporte de esos autores fue un arranque de esa relación entre la dramaturgia y la práctica escénica. Posiblemente en el momento de máximo desarrollo de la práctica escénica, de lo que se llama usualmente la época de oro de la práctica teatral, la dramaturgia no terminó de arrancar inmediatamente en su desarrollo, pero un poquito después se ha desarrollado. Ahora en este momento tenemos una gran producción dramatúrgica que creo que sobrepasa un poco lo que es la práctica teatral escénica. Ese tema a lo que me lleva es un poco a pensar de qué manera podemos alentar un mayor ejercicio teatral en torno a la dramaturgia nacional, porque en la medida en que fortalezcamos ese maridaje, vamos a fortalecer en términos generales el aporte de la profesión teatral a la cultura nacional. Hoy tenemos la suerte de tener aquí
representantes de diversas generaciones de dramaturgos, y va a ser interesante que conversemos con ellos. Yo creo que es preferible oír de sus propias voces cómo ha sido su relación con la dramaturgia, si es que se han desarrollado como escritores en general y han hecho su aporte dramatúrgico también, o gente de teatro que ha llegado a la producción dramatúrgica. Y a través de sus reflexiones y de sus anécdotas y de todo lo que nos quieran contar, podríamos tener un diálogo rico, interesante con ellos, con la participación de ustedes. Yo pienso que hagamos algo desestructurado, un poco más flexible, conversando libremente en torno a este tipo de aportes que nos pueden brindar los compañeros acá presentes. Bueno, redundo, felicito de nuevo a los premiados, pero resulta que todos aquí son premiados, todos Aquileos, Toño más recientemente, Bernardo anteriormente, pero Rodrigo también, no en teatro, pero en narrativa, en cuento. Ya le llegará el premio de teatro, y Arnoldo doblemente premiado. De manera que tenemos gente entonces con mucha experiencia aquí, y con un rico acervo que compartir con nosotros. Yo me hago a un lado y los dejo a participar a cada uno de ustedes, a ver cómo nos organizamos. Tic Marín. Bueno, la mecánica que hemos pensado era un poco que cada uno hablara un ratito de su obra y de quién era cada quien. Eventualmente lo que pasa es que la perspectiva que abre Juan Fernando pues es bien interesante. De pronto sería bonito como que habláramos un poquito cada uno de nosotros y luego más bien abrir un poquito a preguntas o curiosidades que tenga cada uno de los presentes. No sé cómo. Perdón, suena. y se me olvidó mencionar algo que es la sorpresita que tenemos aquí actores que nos van a hacer luego lectura o representación de algunas de las escenas de los libros que están aquí. Pero entonces, a ver, sí. Rodrigo, tal vez. Claro, no hay problema. Bueno, buenas noches, un placer compartir, qué dicha encontrarnos presencialmente en esta época, más para hablar de teatro. El teatro es una liturgia que requiere presencia, palabra viva, y de eso se trata, para eso estamos aquí. Gracias al Instituto Tecnológico por acogernos y a la editorial de la UNED pues por organizar esto y sobre todo por publicar los libros, a Juan Fernando por dirigir esta colección bellamente editada. Para contarles algo y dar pie a un diálogo, les diré que soy ante todo escritor de narrativa. Tengo bastantes libros de cuentos y novelas publicados, pero mi primer contacto con el mundo de la cultura en el sentido amplio fue precisamente con el teatro. Fui miembro del Teatro Carpa en los lejanos años 70, cuando era un joven postadolescente, y participé en un taller que impartió Carlos Catania, fallido taller de dramaturgia que impartió Carlos Catania en los años 80-81. Posteriormente me dediqué a incursionar y a profundizar en el arte de la narrativa. Me metí de lleno en eso, pero el teatro siguió siendo una inquietud y un deseo profundo, digamos, de incursionar algún día en este campo. Esa oportunidad se dio 20 o 30 años después, cuando formé parte de un grupo muy pequeño que estuvo editando una colección de teatro que se llamó Tinta en Serie, bajo el patrocinio de una mujer que fue mujer de teatro, Irene Solera, y publicó una colección de unos 50 títulos de teatro fácilmente, Irene. Yo era parte del consejo editorial
Y en ese contexto pues, se me dio la ocasión y la postergada oportunidad de escribir algunas obras de teatro con la posibilidad de que fueran representadas, como en efecto sucedió. María Bonilla, mujer de teatro, hizo primero una adaptación de un texto narrativo mío y posteriormente yo escribí un par de textos exprofeso para ser escenificados y se abrió el gusanillo. Tal vez solo para terminar mi intervención diría lo siguiente, que creo que puede ser de interés para algunas personas aquí. Como escritor de narrativa muchas veces me han preguntado, ¿y cómo sabe usted cuándo lo que va a escribir es un cuento y cuándo es una novela o un poema? Un poco en sintonía con lo que mencionaba Juan Fernando, que decía el semiólogo italiano cuyo nombre no recuerdo. Exacto. Es curioso cómo, digamos, la intuición el deseo de comunicar y la intuición de una idea viene de alguna forma asociada con un lenguaje, diría yo. En el caso de estas 3 obras que publica la UNED en este volumen, ninguna de ellas ha sido escenificada y sin embargo, en los 3 casos, yo tenía la certeza, la seguridad de que la única forma en que esas ideas podían llegar a expresarse con propiedad sería como obras de teatro. Y bueno, buenas, malas o regulares, la forma que tomaron efectivamente fue como obras de teatro. Las 3 tocan temas que yo llamaría políticos en última instancia. La primera de ellas, que da título al volumen, Postales del Diluvio se llama, aborda el tema está inspirada en lo que vivimos en Costa Rica en el contexto de los escándalos de corrupción de los expresidentes a inicios del siglo XXI, aquellos famosos y estremecedores para quienes habíamos crecido en el siglo XX, escándalos de corrupción. Y la obra trata de hacer una inflexión sobre ese momento histórico, preguntándonos a nosotros, los espectadores, los que vivimos aquello, ¿desde qué posición moral estamos juzgando a quienes eran juzgados por la opinión pública, con todo merecimiento, creo yo, pero desde qué posición moral estamos nosotros juzgando a esas personas? Esa es la intención de esa obra de teatro. La segunda obra de teatro se titula El cumpleaños de los muertos, de la cual mis amigos Fernando Vinocura e Ignacio Carballo vamos a hacer una lectura dramatizada de una breve escena, y lo que propone es un escenario en donde un magnicida y un presidente corrupto coinciden en el infierno, en un infierno hipotético un poco sartreano, y ambos están condenados a convivir periódicamente, a reencontrarse en ese infierno en donde las une el resentimiento y la culpabilidad, y esa es la dialéctica que se plantea. Y por último, la tercera obra de teatro, y con esto termino, se titula Yo también soy Maru, y es una obra de teatro de un carácter, diría yo, más experimental en términos del lenguaje escénico, sobre el tema para decirlo en una sola palabra, de los protocolos facultativos para terminar con los embarazos no viables en Costa Rica. Una obra, teatro de emergencia, teatro de situación, un deseo de avivar una discusión absolutamente necesaria sobre el tema de la interrupción del embarazo en esos casos específicos de los embarazos no viables, de los embarazos incompatibles con la vida, como se dice técnicamente, y de todo el dolor y los dilemas morales, éticos, más bien, asociados a estos casos particulares. Muchas gracias. Don Antonio. Úpala. No venía preparado para una Tranquilo, yo creo que exposición, ninguno de nosotros así. ¿verdad? Brevísimamente,
intento narrar mi acercamiento al teatro y posterior trabajo. Estuve una época hermosa y fructífera viviendo en Roma, Italia, donde estaba estudiando arquitectura. Estudio que me resultó muy complejo por el altísimo nivel de matemática y física y química y otras materias que para mí eran bastante dificultosas. Me interesaba la arquitectura por el dibujo, por el diseño, por la creación de espacios y ambientes. Pero aquella universidad romana era básicamente técnica, sobre todo en los primeros años. La primera lección que tuve fue una lección de matemática, donde vemos 200 estudiantes o más, y un señor pequeñito que estaba al fondo con una pizarra enorme, escribiendo fórmulas y fórmulas y fórmulas. No habló nunca. Yo le pregunté a mi compañero, ¿qué está haciendo? No, esta es la clase de matemáticas de hoy. Eso fue como la señal que se prendió diciendo, muchachito, estás fuera del lugar, aquí no es. Y bueno, la vida continuó y me acerqué a un grupo de estudios teatrales, de una academia pequeña, sencilla, pero muy rica, muy interesante en relaciones humanas, prospectos y posibilidades de experimentar con el teatro. Ahí fue un acercamiento rico, sobre todo escenas largas que escribía para ese fin, con los alumnos de actuación y demás. Por consiguiente, regresando a Costa Rica, un primer contacto fue teatro universitario que estaba no naciendo, ya estaba formado, pero estaba consolidándose, con algunos compañeros, entre los cuales don Fernando, un joven, participaba, Vini Reumer y otros muchos que ustedes conocerán. Propuse una obra que escribí en ese momento, porque no la tenía escrita, Las hormigas, y me dijeron que estaba bien, que les interesaba que lo hiciéramos. Rápidamente terminé de escribirla, cosa de... Probablemente van a tener una idea muy confusa de mis procesos creativos, pero así era. La escribí en pocas horas y la montamos. Fue interesante para el grupo de jóvenes que estaban conmigo o que me integraron a su búsqueda teatral, e interesante para los espectadores, porque se tocaba un tema estético y un tema sociopolítico, sobre todo en esa primera obra, Las hormigas. Si recuerdo conversaciones y debates muy interesantes con políticos que llegaban a ver la obra, ministros, gente de gobierno, gente interesante de este país. Me llamó la atención que se estuvieran tocando esos temas en un teatro universitario. Y bueno, fue un placer enorme haber conocido gente valiosísima, y ahí poco a poco, a través de los años, fui trabajando en distintos géneros con distintos grupos. No tenía preparado esta conversación, pensé que íbamos a ir por otro rumbo, pero no sé si hay alguna pregunta o algo, es suficiente. Ya después del teatro me dediqué mucho más al cine, fundé la Sala Garbo, estuve trabajando en el Centro del Cine muchos años con Kiko Moreno y otros queridos compañeros. Luego otros años, como les decía, con la fundación de Sala Garbo y Snowfilm y otros grupos del quehacer cultural de esa época, los años 80, 90, 2010, 2020, y ahora un proceso mucho más tranquilo. Gracias. Yo he de decir que don Antonio es una institución cultural de este país, o sea, muchos de nosotros incluso lo tuvimos como referente en algún momento, y para mí realmente es un orgullo enorme estar a la par de don Antonio en este momento. Igual. Me siento muy feliz además de tener a todos los compañeros acá.
Yo diré que yo llegué al teatro, más bien a la dramaturgia, casi que por necesidad. Yo más bien me describo como un actor que escribe. Por necesidad, hablando ahora con Bernardo, que hablamos que uno hace de todo, y me empecé a acercar a la dramaturgia, o no solo por una necesidad, digamos, de hacer nuestro material, sino de decir las cosas que yo quería decir, que eventualmente no encontraba en los textos de aquellas épocas que eran más clásicos, ¿verdad? Y por ahí fue donde yo entré. Para mí la experiencia de escribir El Principote, que se llevó no unas horas, porque fue un proceso de años esa obra, o sea, durmió, volvió a salir, durmió, volvió a salir, y finalmente se terminó. El protagonista en principio era el Principote y después terminó siendo la psiquiatra. Ese fue el viaje que pegó. Y la otra, que tiene una historia más bonita, porque fue un proyecto muy vivo, fue un proyecto que lo propusimos con los compañeros que ven ustedes allá sentados, y por dicha Iberescena apoyó. Dentro del proyecto estaba Dinora Alfaro, que compañera de El Salvador. El proyecto se hizo con Salvador, España y Costa Rica, y el proyecto se movió mucho. En El Salvador se pudo hacer varias temporadas, en Costa Rica se hicieron varias temporadas, y finalmente, gracias a la UNED, pudimos tenerla por escrito y no que quedara, digamos, solo en... ¿Cómo se llama esa pieza? La Huida. La Huida. Que tiene que ver con migración por cuestiones de género, desde el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras, Salvador, en donde muchas personas trans, sobre todo, tienen que, bueno, toda la comunidad LGTBIQ, tienen que migrar hacia Costa Rica y quedan en una indefensión, no quedan como en un limbo legal, porque no se considera, digamos, refugiados a esos niveles si no es por cuestiones políticas o de persecución política o militar, etc. Pero si alguien sale por género, ¿cómo queda? Entonces entrevistamos gente, lloramos como locos, porque realmente es devastador las historias, y finalmente quedó La Huida. Digamos, eso es lo que podría yo decir, y realmente muy orgulloso de tener a Dinora aquí al lado, de haber trabajado con ella, de haber trabajado con los compañeros, porque fue uno a veces con la cosa de la dramaturgia, esto piensa solo en el trabajo de uno, y es que es un trabajo muy integral, es de mucha gente también, que aunque uno finalmente fue el que estuvo ahí metido y peleándose con las estructuras y demás, es fundamental el trabajo integral de todos los compañeros. Eso por ahora es lo que podría decir, y bueno, y ahora seguiremos conversa. No sé, Dinora, ¿quieres añadir algo? Adelante. Bueno, buenas noches. Me siento absolutamente agradecida. Soy una intrusa feliz esta noche. Y he sido una intrusa feliz en Costa Rica gracias a La Huida en un montón de escenarios. Y ahora estar sentada acá con eminencias, con escritores tanto de dramaturgia como de narrativa Costa Rica con semejante trayectoria, para mí es realmente un orgullo y me hace sentir esa gratitud. Esa gratitud, en principio, a Arnoldo, porque fue la persona que me invitó a escribir a su lado. Gracias a quienes crearon el proyecto también, que sin ellos no lo hubiésemos podido hacer. Y bueno, gracias a un montón de gente que ha movido la obra, tanto en El Salvador como en Costa Rica, en una serie de temporadas que las hemos tenido tan exitosas allá como exitosas aquí. De Iberescena somos uno de los proyectos que más tiempo ha permanecido vivo y que está vivo todavía. Y luego a EUNED por tomarnos en cuenta, que ahí yo doy todo el mérito a Arnoldo de haber hecho todas las gestiones necesarias. Quizá un poquito para que conozcan de esta intrusa que está de El Salvador, comentarles que soy una mujer de teatro, vengo de tal vez lo más interesante en este caso sea la historia del Salvador y del Salvador del cual yo vengo y por el cual yo escribo. Justo
siento que yo nací, crecí toda mi parte de chiquita yo haciendo teatro, ¿verdad? O sea, yo actuaba toda la vida, en la escuela, en todos lados. Pero llego a la universidad y me encuentro en un proceso justamente con los acuerdos de paz, y eso para mi país fue un proceso de un como renacimiento. Era como el momento en el que creíamos que todo iba a ser posible. Yo empecé a estudiar en la universidad justo en ese tiempo, y yo cuando llegué a la universidad, porque soy del interior del país, mi gran objetivo era, si iba a estudiar periodismo porque soy periodista y porque tenía que cumplir con una carrera a mis padres, pero era llegar a una institución donde yo pudiera estudiar teatro también, y así fue como entré al teatro universitario y después a todas las posibilidades de estudio. Tuve la suerte de que en ese tiempo se creó una escuela más en forma alrededor del teatro gracias a un fondo sueco, ¿verdad? Varios hemos sido aquí también fruto de Carromato y nos conocimos también. He sido intrusa en Costa Rica por Carromato y por otros proyectos que nos hicieron conocernos incluso en esa parte. Y empecé actuando y luego produciendo y luego dirigiendo y luego enseñando, porque claro, en El Salvador hay mucha necesidad de todo eso, y al que le apasiona o al que le va encontrando el gusto, pues lo vamos haciendo y vamos aprendiendo en el camino. Así llegué a la dramaturgia desde el inicio con un taller de Vicente Leal que lo recordaré toda la vida, en donde me lanzó y me dijo: tenés que escribir, no dejes de escribir, y me agarré de esa pita y escribo en El Salvador. Más que publicarnos, allá pasa lo contrario, acá hay mucha publicación y no se está haciendo el teatro que se está publicando. En El Salvador yo creo que eso es, bueno, es un equilibrio que se debería de encontrar, ¿verdad? Pero nosotros escribimos y montamos. La mayoría de los que estamos haciendo dramaturgia actualmente la hacemos para montar y para estrenar, ¿verdad? Es raro que alguien haga una obra y para guardarla, porque además la publicación de dramaturgia no está en boga, no hay nadie. De hecho, hasta hace 5 años se creó un premio para estimular la producción dramatúrgica, que es el premio Ovación, lo da la Fundación Poma. Yo fui la primer ganadora de ese premio Ovación, y eso está haciendo que un poco los textos vayan tomando forma de libro, que tenemos ahora ese lujo acá. En El Salvador es mucho más difícil, así que los dramaturgos prácticamente lo hacemos directamente para verlo en el escenario. De 12 obras que yo he escrito, he montado 12, pero solo tengo publicadas 2. Entre esas es esta. Así que eso es un poco de lo que yo hago, y para cualquier pregunta, cualquier cosa, ahí está. Buenas noches. Yo quiero unirme al agradecimiento tanto a la UNED como al TEC, y sobre todo con Fernando Cerdas, que nos reunió aquí en este lugar. Voy a montar en lo que dijo Arnoldo sobre que uno no escribe de forma solitaria, sino que siempre escribe con otros, ya sea en el momento o a veces en el tiempo. Y para mí sí es muy importante la trayectoria en el grupo Alquimistas, que me acompañan hoy para hacer la lectura, ya que estamos en este momento, y de forma muy especial con Dayanara, con quien he escrito algunas obras en colaboración, y de ahí nos acompañamos mucho en los procesos de escritura y del teatro. Antes de libros, sí, habíamos hecho como varios proyectos que eran dramaturgia en escena. Entonces sí existía como esa necesidad, ¿verdad?, de ir formando como nuestros propios discursos, nuestras propias formas de ver la escena.
Este libro en realidad lo que hace es compilar dos obras que nacieron de dos lugares distintos. Funciona casi como cuando uno tira un pequeño cristalito en un vaso y se forman con otros cristales. La primera de ellos, Adrián no está muerto, nació de mi tesis de licenciatura y creció alrededor de la figura del Ajax. Y la cuestión, digamos, de retomar una muerte como detonante de un montón de ramificaciones. Y la segunda, Filóctetes, o Tres parábolas sobre el abandono, nació en realidad de haber leído Homo Sacer de Giorgio Agamben, y eso junto con la lectura de Filóctetes detonó como esa otra parte, ¿verdad? Que es como la segunda obra que compone el libro. Me gusta decir eso porque me puedo distanciar, ¿verdad? En vez de tener que contar toda mi vida y todo lo que está puesto ahí y de dónde viene. Creo que tal vez lo que encierra un poco ese libro sea una imagen que no la tengo acá para mostrársela, pero es una imagen de tres muchachos que están como en un río y han atrapado un cisne y lo están prácticamente despedazando. Creo que esa imagen resume mucho, digamos, la cuestión como de los personajes masculinos en las dos obras. Y ya, creo que eso es lo que les puedo contar hasta el momento. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sé que es difícil esos diálogos a veces, ¿no? Sí. Para don Antonio, además es mi papá. Sí, bueno. Se la puede responder también cualquiera, pero si tuviera que escoger alguna, obviamente cada quien es su libro, ¿no? Pero si tuviera que escoger alguna obra para poner en escena en ese momento, en un tiempo, ¿cuál sería el tiempo? De mi libro. Ay, Dios. La que está... no, pero no de las que están publicadas en el libro. Bueno, está en proceso, sí, estaba perdido. Bueno, no importa. El índice no está. Me puse en un aprieto serio. Mira, yo creo que me interesaría volver a reponer El Gran Tibidabo porque era una obra muy abierta con el público. Teatro Carpa, finales del siglo pasado, finales de 1980 y pico, sí, 82 creo que fue más o menos. Un teatro que fundó Alfredo Catania y Mercedes y aceptaba este tipo de obras muy, llamémoslas experimentales o novedosas, o que los autores querían probarla con el público. Difícilmente con otro teatro la hubieran aceptado. Alfredo la cogió con mucha alegría, me permitió terminarla y la montamos. Esa sería la obra que remontaría de nuevo porque permitía un juego con el espectador muy rico, una invitación a que participaran, a que hablaran, a que se quejaran. Inclusive uno de los actores que movía este tipo de energía con los espectadores bajaba del escenario, se metía con el público y de pronto a una señora o un señor le preguntaba: ¿usted qué opina de esa idea que está presentando esta señora ahí arriba en el escenario? Y la gente hablaba y muchas veces las invitábamos a subir al escenario. Entonces se formaban diálogos y discusiones novedosas, interesantes, ricas. Creo que la experiencia da aún para
mayores búsquedas y establecer de una manera dinámica esta relación actor-espectador y las ideas que se van moviendo en la función. Hay mucho que hablar sobre ese tema y es muy rico. Creo, hija, que me iría por el gran TV. Quiero decir que yo tuve la suerte, estaba muy jovencito trabajando como actor, todavía lo intentaba hacerlo. Luego abandoné la idea, me dediqué a la dirección y a escribir, pero trabajé en Las Hormigas con la dirección de Toño, y fue muy rica la experiencia, porque era muy interesante, porque trabajaba el material dramatúrgico como una plasticina, experimentando en el trabajo de puesta. Y eso fue una buena experiencia en mi formación, el trabajo que hicimos con Antonio. Y el público, la recepción que tuvo el espectáculo ese fue muy interesante, porque fue un momento de ruptura en la actividad teatral y en el tipo, y se definió de alguna manera el tipo de contacto del público con el espectáculo por aquella época. Fue muy bueno. ¿Sin más? Hola, una pregunta, ¿la huida qué año la escribieron? 2017. Ok, entonces para ignorar la pregunta. Ah, perdón. No, es porque, vamos a ver, es un tema bien fuerte, bien actual, muy social, y no sé si ha sufrido algún impacto con todo lo que ha pasado en El Salvador a partir de Bukele. Pues bueno, de hecho la huida surgió en un momento sumamente crítico y violento, en donde se dieron dos masacres, una en Honduras y una en El Salvador, ¿verdad?, de la población LGTB. Justo en ese momento, o sea, surgió de las noticias, ¿verdad?, cuando estábamos pensando, más bien él ya había pensado, vamos a hablar de esto, y me dijo, ¿te atreves? Y luego, al entrar en toda la investigación y esto, dijimos sí, o sea, sí o sí hay que escribir sobre esto. Y procuramos hacerla en el sentido, porque sabemos que es un tema súper delicado, que además puede caer en los clichés totales y revictimizar a las víctimas, etcétera, etcétera. Entonces fue como un desnudarnos y decir realmente cómo la quisiéramos hacer, y dijimos, nos vamos a ir por el lado totalmente humano, ¿verdad? O sea, es el ser humano como tal el que está viviendo esta situación y se le están violentando estos y estos derechos, pero después de eso, después de toda esa tesis, es convertirlo en una historia. Y luego tuvimos la oportunidad de presentarlo en El Salvador, incluso tuvimos la oportunidad de presentarlo, nos invitó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para que hiciéramos dentro de una campaña que se llamaba Yo Hago Lo Justo, para presentarla a policías, gente de migración, toda la gente que tenía que ver con el tema directamente. Estuvimos en unas presentaciones en donde estaban los militares armados, y como nosotros utilizamos, casi que nuestro escenario es así en redonda y nosotros estamos al centro, y el personaje que yo hago se sienta a la par de la gente y le ofrece pupusas, porque es como que voy en el bus. Entonces me tocó trabajar con ellos y fue una experiencia lindísima ver cómo en una presentación gente de la población LGTBI les decía directamente a la cara, ustedes nos han hecho esto y esto, y luego ver cómo muchos pidieron disculpas, muchos de los militares, muchos de las policías pidieron disculpas en el foro que hacíamos después. Ahora bien, luego la cosa se nos ha hecho hacia el otro lado, porque empezamos a vivir, y ahora vamos a hablar de esta parte que es un poquito más peligrosa y política, y voy a hablar poquito porque, ¿verdad? Sí. El año 2020 y 24 teníamos
planificada una temporada en El Salvador, que no se pudo hacer, precisamente por esa situación, ¿verdad? Porque ahora está prohibido, porque ahora la diversidad es otra cosa, porque es una palabra que no se puede mencionar, etcétera, etcétera. Entonces sí estamos viviendo un momento difícil en ese sentido, y presentarla básicamente habría sido imposible. Sí, un poquito para completar, cuando pensamos en el proyecto, Edwin me decía, mira, este tema es interesante, salió un artículo en Universidad que leímos juntos, que tenía que ver con el Triángulo del Norte, y a mí me interesó muchísimo, porque además mi hijo era gay, y para mí era fundamental hablar de ese tipo de cosas, ¿verdad? Fue cuando llamé a Dinora. Nosotros empezamos a escribir en 2016, se montó, cuando se remontó, habían datos que ya no cuajaban, entonces hubo que hacer ciertas adecuaciones en la siguiente temporada que siguió. El tema sigue muy vigente, digo, de las anécdotas que escuchamos de primera voz, incluso algunas de ellas, que fue la masacre precisamente en Honduras, en donde dejaron una montaña de cuerpos de chicas trans. Bueno, aquello era espeluznante, y eso además nos lo contó el chico que se vino a vivir aquí, ¿cómo se llamaba? Denis, que había tenido que salir huyendo de Honduras porque lo iban a matar, ¿verdad? Entonces, el material es sumamente vivo, no es una historia meramente anecdótica, es una historia realmente muy viva, que se ha ido construyendo al calor de los contextos y al calor de los tiempos también. Entonces, en efecto, ha sido necesario hacer ciertas adecuaciones. ¿Puedo preguntar? Bien, sí. No, nada más, ahora que mencionaste eso, entiendo que la obra es sobre inspiración, por ejemplo, de lo que narran, de lo que se cuenta en la obra, hay historias reales. Digamos que creamos una ficción con muchas historias reales. Todo, de todo lo que se habla pasó, solo que había que estructurarlo como una historia que hilara a todos esos personajes. Entonces, digamos que tal vez la que no era real era la personaje que hacía... mi personaje, que era como el que Blanca, hilaba. Ajá. Que era la madre que venía del Salvador, que había tenido que salir además porque las maras obligaban a la gente a desalojar, ¿verdad?, para adueñarse, y se había venido a Costa Rica a buscar a su hijo, que 2 años antes se había venido para Costa Rica. Todas las demás... sí, perdón. No, es... me gustaría referirme sobre la vigencia de esa obra. Tuve la oportunidad de conocerla una vez que estaba escrita, y gracias al elenco, a Dinora y Don Arnoldo, pudimos también montar la ocasión del 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos en Gráfica Génesis. Y esta obra para mí tiene una vigencia que va más allá del tema LGBTI. Tiene 4 personajes que están en un viaje, todos los 4 personajes, físico, emocional, pero le devuelve una gran humanidad a aquellas personas que se ven obligadas a desplazarse. Pues ninguna de esas 4 personas se quería mover de donde estaban. Son, como lo explicó muy bien Dinora, son desplazados por la fuerza, son refugiados y se van. Pero la forma en la que los autores y el elenco presenta estas historias les devuelve una gran humanidad a cada una de ellas y toca al público de una manera muy especial. ¿Y qué quiero decir con la vigencia de esto? Que los tiempos sí que han cambiado. Ni los migrantes ni los refugiados hoy merecen ningún tipo de humanidad. La narrativa actual los trata como delincuentes, como personas sujetas a ningún derecho, y vemos cosas espantosas en las noticias, en Gaza, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, etc. Entonces yo creo que el verdadero poder y la vigencia de esta obra, que hoy tomaría incluso un aire distinto, es el valor de tratar con humanidad a las personas que se ven obligadas a dejar todo, hasta sus propios muertos, atrás. Y aunque el personaje de Dinora, que es el de la madre, es el que tal vez no se levantó de una historia, es el que yo trabajo con esos temas, es el que más vemos. Es el que las madres que se ven obligadas a tener que irse o irse detrás de sus hijos. Hay 8 millones de venezolanos que andan
por todo lado, entre esos muchas madres como Blanquita, que se llama el personaje de Dinora, que van en los buses o que van a pie y que van pensando. Pero su verdadero valor o su fuerza actual, que tal vez no fue la inicial, es que le da una profunda humanidad a la gente que tiene que emigrar por la fuerza. Eso es más revolucionario hoy que nunca. Si ustedes ven, la narrativa es: esta gente no merece nada, esta gente hay que arrancarla de sus hogares, tirarle las puertas, tirarles un rocket en la casa o meterlas en cárceles en los que no haya ningún tipo de derecho, ¿no? Entonces, eso para mí es la vigencia enorme de la huida. Tal vez en ese momento ni siquiera se podía ver hasta dónde, qué tan lejos podía llegar eso. Pero sí, tiene, en mi opinión personal, una vigencia enorme en este momento. Gracias. ¿Alguien más? Si no, pasamos entonces a la segunda parte de lecturas. Sí. Nadie. Yo no veo bien. No. Estamos bien, bueno. Entonces pasaríamos a la segunda parte. ¿Qué empezaría? Tal vez ustedes empiezan con la lectura. Bueno, ahora viene la parte del chamoya, pueden aprovechar para ir a mientras entonces desalojamos por acá. Entonces nos pasaríamos a este lado y a este lado. Vos ocupas sillas, o las dejamos, no, dejamos sillas. ¿Quién va a comenzar leyendo? Alquimia. ¿Ese queda? ¿Cuántas ocupamos? Sí. Una más. Te pongo este para que esté más cerca de... Yo soy el que menos leo. Sí, pero con que esté cerca de... en el centro, y los otros ya le llegan. Ok. O le ponemos un cubito con el micrófono en el centro para que... Esa es otra posibilidad. Exacto. Bueno, ya le reparto. Porque uno no puede evitar eso. Bueno, les presento primero a quienes van a leer: Dayanara Guevara, Diana Artavia, Miguel Acuña, Catherine Morales, que me acompañan a realizar esta lectura. Yo voy a leer las acotaciones, y Miguel va a leer dos personajes masculinos que hay durante la escena. La escena en realidad sucede a la mitad de Filóctetes o tres parábolas sobre el abandono. Es la segunda parábola, que se llama La Isla. La escogí, creo que porque me recuerda a San Isidro del General, pero tiene que ver ¿verdad? con muchas cosas más. Y bueno, sin más preámbulos, entonces empezamos a leer. Parábola segunda: La isla. La plaza de un pueblo en algún valle
Se diría que es una isla rodeada por las montañas, olas encrespadas y detenidas. Una economía del día a día se reproduce por sus esquinas. Mujeres se reúnen en distintas esquinas, niños juegan a perseguirse con armas o con basura que recogen de la calle. Alguna vendedora, algún vendedor, un hombre tirado en la orilla de la calle. ¡Tito! Quédate quedito, vas a ver. Ay, señor. Déjalo y seguí. Pues, que me dice que lo echaron de donde estaba y nada más. ¿Y qué va a hacer? No sé. A Pancho lo echaron y se regresó. Estuvo como 6 meses aquí. Se gastó lo poco que había ahorrado y otra vez para allá. ¡Tito! Deja al señor dormir en paz. Ya solo falta que se levante a dar lata. Ay, es que este pueblo está como partido en dos. Los hombres allá y las mujeres aquí. No todos. No todos, pero suficientes. Algunas mujeres se han ido también. Yo es que con carajillos y medio vieja. Eso es cierto. Si tengo que criar hijos, que sea aquí. Lila, bote eso donde lo encontró. No me importa si Tito hizo lo que hizo. Bote eso. Ya le hablé. A mí es que ya no me quedan hijos. Hijos, lo que se dice hijos, no. ¿Qué? Ay, como me mueva de aquí, me va a ver transformada en un monstruo. Lila, ¿qué fue eso? ¿Eh? ¿Cuál hijo me queda a mí? Ay, nada, una broma. Ese hombre es un inquilino y está enfermo. Pero está enfermo desde que llegó. Tiene algo incurable. No es contagioso. Ya estaría podrida yo. ¿Cómo fue que vino a dar acá? Ni sé. Nunca habla de su pasado, ni habla la verdad, ni para entretenimiento sirve. Ay, ve que si lo había pensado para entretenerse. ¿Su mente? Hasta le echa gusanos, ¿eh? Cochina. Lo que me va a echar gusanos es otra cosa si aquel hijo de puta no vuelve. A veces pienso que es mejor que no vuelvan. ¿Ya para qué? Se pregunta una si quiere volver con ellos. Me lo imagino con sus majaderías en la casa, huevado de no poder irse. Ay, no. Yo exactamente igual. A ver, Tito y Lila. ¡Jueputas mocosos! A propósito, ¿ya vieron al extranjero? Yo no. ¿Cómo? No saben. No te hagas la interesante. ¿De dónde? ¿Edad, profesión, altura, intereses? A mí ni me interesan esos turistas que vienen de paseo por acá. ¿De ahí? ¿Eso? A esta con el inquilino le basta y le sobra. Una opinión nada más. Es un político. Yo ya lo había visto en las noticias, pero así de cuerpo presente, vieras que mi amor. Madurito, claro. Cuando hay necesidad, se come una la fruta como venga. Se está quedando en uno de los cuartos que tengo. No quiere que lo reconozcan, dice. Según él, no quiero hacer ruido. Yo lo que pienso es que qué difícil. Yo no veo papuchos así por acá. Bueno, casi ni se ven, la verdad. Pero la cosa es que vieras qué bien alimentadito que está. ¿Anda acompañado? Anda con un muchacho. Hasta ahí. Ay, qué mal pensada. ¿Crees que sean como playitos? Gays se dice ahora. Ay, como sea, maripositas, florecitas, la misma mierda. Pero, ¿por qué andan juntos entonces? Yo qué sé. No me pareció que lo fueran. No vi nada raro cuando fui a limpiar. Un hijo, un sobrino. Ahora hay por todos lados de esos gays. Como ese que está durmiendo ahí. Debería buscar un lugar donde dormir. No así, en medio parque. Ustedes dos, dejen a ese pobre en paz. Andan imposibles. Ay, a mí qué me importa lo que haga la gente. Yo mientras no los vea. A mí sí me da curiosidad. O sea, ¿cómo lo hacen, verdad? ¿Cómo es? Y ese señor, ¿no te dijo por qué estaba aquí? La verdad no sé muy bien. Algo escuché de que andan buscando algo. ¿Alguien? Algo. Unos papeles importantes. Aquí. Espérate. Preguntémosle a Ramiro. Ramiro, vení un toque. Es que lo vi hablando con él hace un rato.
El vendedor uno se acerca, tiene un defecto en la cadera que lo hace cojear de forma dolorosa. Ramiro, ¿todo bien? Bien, gracias a Dios. Es que aquí nos estábamos preguntando, ese extraño que anda por aquí. ¿El que llegó ayer? Sí, ese. ¿Sabes qué hace por acá? Me compró un estuche para celular y un pingüino. ¡Qué dicha! Sí. 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 Bendito sea Dios. 1000 veces bendito. Sí. Sí. Un estuche para celular de estos y un pingüino. ¿Cuánto cuesta ese Spider-Man? Ay, no es caro. Yo se lo dejo cómodo. La mujer 2 busca en la cartera algo de dinero, valora cuánto saca. ¿Esto es suficiente? Sí, más o menos. Cualquiera. Cualquiera. Ese no. Le pusieron los ojos como al lado de la cabeza y tiene despintada la pata. De mala gana, el vendedor busca otro Spider-Man y se lo da a la mujer 3 que lo revisa con atención. ¿Y ustedes? ¿Vamos a compartir el de ella? Sí. Las 3 mujeres están a la expectativa. ¿Y? Ay, está bien. Pues andaba averiguando sobre gente de afuera que estuviera viviendo acá. Buscando un tipo como de la edad de él. ¿Qué le dijiste? ¿Pero un tipo cómo? Un tipo como él de edad, pero más negro, grande. ¿Pero qué fue lo que le dijiste? Ay, lo mandé a su casa, señora. Es que es el único que yo he visto. ¡Puta bocón! ¿Quién lo manda a andarle diciendo a nadie dónde vivo, Ay, pero ¿yo qué iba a hacer? No es un pecado. Me compró un pingüino. Y porque te compre un pingüino te abrís de patas. Es el primero de la semana. Un pingüino te debería meter por detrás, bocón. Está bien, está bien, está bien. Gracias, Ramiro. Suerte. Ya salí regañado. Puta Spider-Man. ¿Qué te pasa a vos? Adiós, Ramiro, no pasa nada. Últimamente anda muy estresadita. Es que ¿por qué tiene que darle mi dirección a un extraño, Yo qué sé si es un ladrón, un psicópata o algo. Pero tranquilízate. No es nada. Ni que te fueran a robar al casi marido. ¡Cállate! Ya, mujer. Es que ese inquilino es una personalidad importante. Ya les dije que no sé nada de él, pero no quiero problemas. Eso es todo. Bueno, salada, porque ahí viene. ¿Dónde? Uy, ¿qué es ese portento? Yo también le hubiera dicho todo y le hubiera regalado el pingüino. No seas tan arrastrada. Lo presentás. Cállate, cállate. Ulises se acerca a las mujeres. En el caos de la plaza se hace de repente como una especie de círculo que marca el diálogo entre él y las mujeres. Buenos días, señoras. Buenos días. Es un lindo pueblo. Estaba dando una vuelta. Qué dicha que le gusta. Con un poquito de visión, esto podría ser un destino turístico. Hay muchas bellezas por aquí. Qué dicha que lo ha notado. Es un hombre que lo sabe apreciar. Y también hay mucho entretenimiento. ¿De verdad? Ah, sí. La gente de la isla es muy alegre. La isla. Así es como se llama este lugar. No es Lemnos. Así lo llaman ustedes. Y ya salió en la noche. Hoy hay banda en el salón. No sé si pueda. Vine a hacer una diligencia rápida. Pero tengo que venir otra vez. Que no se le pierda el camino. El camino de la perdición. Bueno, tengo mucho que hacer. Yo me voy, señor. ¿No es usted Vita? ¿Para qué busca usted a Vita? ¿Es usted? Está bien. He estado buscando su casa toda la mañana. Tiene un inquilino que es amigo mío. No crea que le voy a decir dónde vivo. No hace falta. Ya sé dónde vive. Si ya lo sabe, ¿qué quiere de mí? Nada. Tenía un poco de curiosidad. Quería conocer quién se ha estado ocupando de mi amigo estos años. Es una persona difícil. Prefiero a las personas difíciles que a las ingratas. Pero Vita, mujer, ¿qué es eso? Piensen que tal vez usted solo conoce una versión. Sé muy bien la hablada que se tienen ustedes. Pero deja que se explique. Nosotras no sabemos nada. Explíquese, señor. Yo no me quedo a oír. Aquí le queda público para su acto. Pero es que siempre nos quejamos que nadie viene y que no hay desarrollo de la comunidad.
Con esa actitud, exacto. Con esa actitud nadie está invitado a quedarse. Ni tu marido. Los de ustedes también se fueron. Pero por necesidad, no porque fuéramos insoportables. Perdonen, miren, mis sinceras disculpas por incomodarlas en esta mañana. No era mi intención. Yo quería agradecerle, Vita, por lo que ha hecho por nuestro amigo. Yo espero que ya él a esta hora habrá recogido sus pertenencias y bueno, le vamos a dejar un par de meses de alquiler por no dar el preaviso. Espero que eso esté bien. A mí no me tienen que dejar nada. Si se va a ir, que se lo lleve todo. Yo me tengo que ir. Los dos niños se acercan corriendo. Mami, ese señor, yo creo que se murió. ¿Qué estás diciendo? Sí, no respira, no se mueve, nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Chito! ¡Chito! Las mujeres se acercan y revisan el cuerpo con nerviosismo. No responde. ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué se hace en estos casos? Se hace un silencio profundo en la plaza, todos están a la expectativa. Ulises toma la iniciativa, se acerca al hombre que yace acostado en el parque. Lo observa, lo palpa y trata de sentirle el pulso. Creo que es cierto. Es mejor dar aviso a la policía. Muchas gracias. Ahí está el microfonito. Microfonito. Bueno, de nuevo buenas noches. Vamos a leer 2 escenas y media o en fin, unos 15 minutos más o menos será lo que habíamos convenido de esta obra. El cumpleaños de los muertos se llama. Los personajes son el sargento Santana y el doctor Arce. La escena se divide en 2 planos, uno superior y otro inferior, y luce completamente desnuda. Desde el punto de vista de los espectadores, estos 2 planos no se comunican entre sí, aunque los actores han de poder desplazarse entre ellos tras bastidores. Se trata de una síntesis abstracta de infierno, limbo y prisión que debe dar la impresión de estar a medio construir o a medio derruirse, y en la que domina el color gris o en todo caso tonos sepias. El tiempo en el que transcurre la acción principal es indefinido, una especie de presente abstracto, aunque algunas escenas remiten a otra época historia hacia mediados del siglo XX. Escena única, un único haz de luz ilumina al sargento Santana, quien en el plano inferior de la escena yace sentado en el suelo. Su ropa evoca vagamente los uniformes carcelarios, aunque nada permite ubicarlo en una época ni un contexto social preciso. Ya que estamos aquí, más vale que nos vayamos conociendo. O tal vez ya les dijeron que soy Miguel Santana. Nadie dice nada. Entonces lo saben. Aquí siempre se sabe todo. Lo que les dijeron es cierto, pero no soy una bestia sanguinaria, como escribieron en su momento algunos diarios. Eso sí, que nadie se meta conmigo, porque el que me busca, me encuentra. Eso también es cierto, y unos cuantos pueden dar fe de ello. Además, si están aquí, tampoco son unas santas palomas. O me van a venir con el cuento de que lo suyo es un error. Desde luego, todos somos inocentes, también yo. Cállese ya, cobarde asesino.
¿Y a usted quién lo llamó? No necesito que me llame nadie. Para eso estoy aquí. Para eso nada más. Es cierto. ¿Y qué pretende? Que lo deje en paz. Alguna vez quise algo de usted. ¿Qué podría querer ahora? Vuelta al principio. Eso mismo digo yo. El cuento de nunca acabar. ¿Alguna vez? Pero algún día tiene que acabarse. Eso no va a ocurrir. Parece muy seguro. Por algo estamos aquí. ¿Y que no va a seguir? Solo para esto me hizo venir. Yo no lo llamé. Ya sabe cómo son acá las cosas. La verdad, no entiendo mucho. La mecánica, quiero decir, las reglas del juego. ¡Juego! Llama a esto un juego. No se me ocurre una palabra mejor. Un juego cruel. Ahora va a hablar de crueldad. Por favor. Tampoco usted está en posición de sermonear a nadie. Usted es un asesino. Un asesino, ¿entiende? No pretenderá comparar. ¿Y usted cómo se llama su delito? Mi delito. Estoy aquí por usted. Lo mismo puedo decir yo. Pero usted es un asesino. Un justiciero, que no es lo mismo. Un traidor y un asesino. ¡Traidor! Eso es una novedad. Traicionó sus deberes. Traicionó a su patria. Por lo que le hice a usted. Por asesinar al presidente de la República. Que llegó al cargo con base en la manipulación, el engaño y la mentira. Eso no es cierto. ¡No me diga! Usted no es quien para juzgarme a mí. Puedo juzgarlo y también pude ejecutar la sentencia, como queda demostrado. ¡Asesino! ¡Embaucador! ¡Mentiroso! ¡Sinvergüenza! ¡Asesino! ¡Sinvergüenza! ¡Asesino! Las luces se desvanecen lentamente y la escena queda a oscuras. Escena 2, mediodía. A diferencia de la escena anterior, la luz ahora es potente y uniforme. Desde lo alto, simulando una tarima, el doctor Arce se dirige a la audiencia. Abajo, al pie de la tarima, encarando a la audiencia, el sargento Santana en actitud vigilante y atenta. El doctor Arce lleva sombrero de fieltro, el sargento Santana una gorra de policía. Es el único cambio en su atuendo. Cada tanto el sargento Santana invita a los espectadores a aplaudir. Las excitativas no caen al vacío y son respondidas con aclamaciones y aplausos. Buenas a todos. Qué orgullo estar aquí. Gracias a todas las instituciones que nos han invitado. Por segunda vez en pocos años.